Ser podcast. Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en ¿Y ahora qué leo?, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro, una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien nació en el año 1892 en Sudáfrica, pero con 3 años viajó a Inglaterra. Murió en 1973 en el Reino Unido. Ser filólogo, extremadamente religioso, católico y excombatiente de la Primera Guerra Mundial son las 3 claves para entender su obra. Es el autor de una obra impresionante donde destacan El Señor de los Anillos y el Silmarillion. El Hobbit se publicó en el año 1937. Tiene un tono infantil comparado con el del Señor de los Anillos porque fue una historia que Tolkien creó para leer por las noches a sus hijos. Es una novela divertidísima y emocionante que todo el mundo, efectivamente, debería leer a sus hijos antes de dormir. Vamos allá. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Este hobbit es un hobbit acomodado, se llama Bilbo Bolsón y ronda los 50 años. Los Bolsón han vivido en las cercanías de la colina desde hace muchísimo tiempo y la gente los considera muy respetables, no solo porque casi todos son ricos, sino también porque nunca tienen ninguna aventura ni hacen nada inesperado. La madre de Bilbo Bolsón es una Tuk, de los que dicen que un antepasado se casó con un hada, y por eso, de cuando en cuando algún miembro del clan Tuk sale a correr aventuras. Pero, ¿qué es un hobbit? Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a 1 milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen 2 veces al día cuando pueden. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados, Gandalf apareció de pronto. De Gandalf se han oído todo tipo de cuentos notables. Cuentos y aventuras brotan por donde quiera que pase, de la forma más extraordinaria. Pero todo lo que el confiado Bilbo ve aquella mañana es a un anciano con un bastón. Tiene un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que cuelga una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura y botas negras. Después de saludarse, Gandalf le cuenta que está buscando a alguien con quien compartir una aventura. Y Bilbo le contesta que las aventuras son cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena, y se escabulle por la redonda puerta verde de su agujero mientras invita a Gandalf a tomar el té al día siguiente y se dispone a tomar su segundo desayuno. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del Hobbit.
Luego se alejó a grandes zancadas justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente casi se ha olvidado de Gandalf, pero un momento antes de la hora del té se oye un tremendo campanillazo en la puerta principal. Es un enano de barba azul recogida en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro, que entra deprisa como si le estuviesen esperando. Es Dwalin. De pronto resuena otro campanillazo todavía más estridente. Esta vez es un enano que parece muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata, que entra de un salto. Es Balin, que dice que no quiere té, sino que prefiere cerveza. De nuevo, otro campanillazo y después otro. Son dos enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, Kili y Fili. Luego llegan Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin. Unos piden cerveza del país, otros cerveza negra, uno café y todos ellos pastelillos. Para colmo, alguien llama a bastonazos. Cuando Bilbo abre, es Gandalf con 4 enanos más. Son Bifur, Bofur, Bombur y Thorin, escudo de roble, un enorme e importante enano. Gandalf se puso a la cabecera, con los 13 enanos alrededor, y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordisqueando una galleta. Había perdido el apetito e intentando aparentar que todo era normal y de ningún modo una aventura. Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó. Después de beber, comer, cantar y bailar, y ante el desconcierto de Bilbo, que, como buen hobbit, se empeña en ser un buen anfitrión, Thorin toma la palabra y empieza por dar las gracias a Bilbo, al que llama compañero conspirador y audaz. Bilbo mueve la boca tratando de protestar, pero está estupefacto. Thorin continúa diciendo que se han reunido allí para discutir sus planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes que rompa el día, un viaje que para alguno de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, quizá sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. El pobre Bilbo, cuando oye que quizás sea un viaje sin retorno, empieza a sentir que un chillido le sube desde dentro y de pronto estalla como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel y cae de rodillas sobre la alfombra, temblando como una gelatina. Los enanos y Gandalf lo tumban en un sofá de la sala con un trago a mano, pero cuando escucha a los enanos poner en duda que sea capaz, le sale la vena Tuk y se levanta muy sereno, ofreciéndose para lo que necesiten. Y Gandalf dice que por eso puso una marca en su puerta y que Bilbo es un magnífico saqueador nocturno. Entonces extienden sobre la mesa un mapa. Es el mapa de la montaña, donde se ve una entrada, un pasadizo oculto y una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. Thorin dice que con el mapa venía una llave, pequeña y rara. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Thror, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Thrain el Viejo, pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, sabéis, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten. Thorin sigue contando que había un dragón que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smaug, que un día llegó a la montaña, lo incendió todo, transformó en vapor el río y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros. Luego retrocedió arrastrándose a través de la puerta principal y se apoderó de todas las riquezas. Los enanos nunca han olvidado el tesoro robado y ahora pretenden recuperarlo y acabar con Smaug. Todos se levantan y el hobbit tiene que buscarles sitio. Prepara los cuartos vacíos y hace camas en sillas y sofás antes de instalarlos e irse a dormir a su propia camita, muy cansado y nada feliz. La vena Tuk empieza a desaparecer y ya no está tan seguro de que vaya a hacer algún viaje por la mañana. De hecho, se despierta tarde. Se levanta de un salto y entra en el comedor donde no hay nadie, pero sí las huellas de un enorme y apresurado desayuno. La idea de que han partido sin él
y sin molestarse en despertarlo, lo alivia de veras. Sin embargo, no puede dejar de sentir una cierta decepción. Cuando está tranquilo, a punto de tomar su segundo desayuno, aparece Gandalf, que pregunta que qué hace, y le muestra un mensaje que le han dejado los enanos, donde le citan a las 11 en la posada del Dragón Verde. Solo le quedan 10 minutos. Como señala Javier Memba Encenda en 1937, la editorial londinense George Allen & Unwin pone a la venta un cuento con la dimensión de una novela. Ambientada en un territorio mítico, J.R.R. Tolkien habla de un mundo entero, con su antropología y su sociología, su historia y su historia natural, y muy especialmente escribe sobre su mitología. La magnitud de la empresa de Tolkien, filólogo y profesor en Oxford, obedece a su patriotismo. Inspirado por la eterna rivalidad entre Inglaterra e Irlanda, consciente de que los irlandeses tienen una de las mitologías más ricas del mundo y un proverbial don para la narración, quiere lo mismo para su país. Tolkien dijo: «Desde muy joven me dolió la pobreza de mi amado país. No tenía historias propias, no de la calidad que yo buscaba y encontraba en las leyendas de otros países. Había historias griegas, celtas, neolatinas, germánicas, escandinavas y finesas, pero nada en inglés que no fueran cuentos bastante pobres para niños». Hasta el final de sus días, Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara, y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río y continuando así durante 1 milla o más. Se ponen en marcha, alejándose de la posada en una hermosa mañana poco antes del mes de mayo, montados en ponis cargados de bultos. Bilbo lleva un capuchón de color verde oscuro y una capa del mismo color que Dwalin, que se lo ha prestado. Le quedan muy grandes y tiene un aspecto bastante cómico. Aún no han cabalgado mucho tiempo cuando aparece Gandalf, espléndido, montado en un caballo blanco. Trae un montón de pañuelos y la pipa y el tabaco de Bilbo. Así que desde entonces cabalgan felices, contando historias y cantando canciones durante toda la jornada. Cruzan primero las tierras de los Hobbit, llegan luego a tierras donde la gente habla de un modo extraño, se internan en las tierras solitarias y, no mucho más adelante, se alzan unas colinas melancólicas, oscurecidas por árboles. En algunas hay viejos castillos, torvos de aspecto. Todo parece lúgubre. El camino atraviesa un antiguo puente de piedra. El río, crecido por las lluvias, baja precipitado de las colinas y montañas del norte. Cuando lo están cruzando, se dan cuenta de que falta Gandalf. Deciden acampar allí mismo. Entonces, uno de los ponis se asustó de nada y escapó corriendo. Se metió en el río antes de que pudieran detenerlo, y antes de que pudiesen llevarlo de vuelta, Fili y Kili casi murieron ahogados. Y el agua había arrastrado el equipaje del pony. Naturalmente, era casi todo comida, y quedaba muy poco para la cena, y menos para el desayuno. Todos se sientan, taciturnos, empapados y rezongando, cuando de pronto a lo lejos ven una luz. Luego de observarla un rato, opinan que lo único que se puede hacer es ir y mirar. En ese momento, la lluvia empieza a caer más fuerte que nunca, y todos echan a andar, guiando a los ponis hacia la luz. Llegan a la colina y pronto están en el bosque, hasta que todos dicen que a partir de ahí le toca al saqueador. Y allá tiene que ir partir Bilbo. Los hobbit saben moverse en silencio por el bosque, en completo silencio, de modo que llega directamente al fuego y ve que alrededor hay 3 criaturas muy grandes sentadas ante una hoguera de troncos de haya. Están asando un carnero. Hay un olor delicioso en el aire. Son 3 trolls, Berto, Guille y Tom. Bilbo estaba muy asustado y disgustado también. Hubiera querido encontrarse a 100 millas de distancia y sin embargo no podía volver directamente a donde estaban Thorin y compañía con las manos vacías. Así que se quedó titubeando en las sombras. De los muchos procedimientos de saqueo de que había oído, hurgonear en los bolsillos de los trolls le pareció el menos difícil. Así que se arrastró hasta un árbol, justo detrás de Guille. Pero cuando Bilbo mete la mano en el bolsillo de Guille, el troll se da cuenta, se da la vuelta y le agarra del cuello. Los trolls opinan que es demasiado pequeño para comérselo, pero empiezan a discutir qué hacer con él. Y discuten tanto que acaban pegándose. La pelea es espléndida.
Cuando a Bilbo le dejan caer, gatea apartándose. Hubiera podido escapar en ese mismo instante, pero se queda allí resollando y de pronto ve aparecer a Balin. Los enanos han oído ruido, se han arrastrado hacia la luz tratando de no hacer ruido, pero tan pronto como Tom ve aparecer a Balin a la luz, da un horrible aullido porque los trolls no soportan la vista de un enano crudo. Berto y Guille dejan enseguida de pelear y meten a Balin en un saco. Esperan en las sombras y cada vez que asoma un enano lo meten en el saco. Thorin llega al último y tiene la oportunidad de pelear un poco con una rama gruesa que arde en un extremo, pero acaba como los demás. Un bonito escabeche eran todos ellos ahora, primorosamente atados en sacos, con 3 trolls enfadados, 2 con quemaduras y golpes que recordar, sentados cerca, discutiendo si los asarían a fuego lento, si los picarían fino y luego los cocerían, o bien si se sentarían sobre ellos haciéndolos papilla. Y Bilbo, en lo alto de un arbusto, con la piel y las vestiduras rasgadas, no atreviéndose a intentar un movimiento, por miedo de que lo oyeran. Fue entonces cuando volvió Gandalf, pero nadie lo vio. Gandalf empieza a imitar la voz de los trolls para confundirlos y hace que vuelvan a empezar a discutir y a discutir y a discutir hasta que la aurora aparece sobre la colina. Guille ya no dice nada más, pues se convierte en piedra mientras se encorva, y Berto y Tom se quedan inmóviles como rocas cuando lo miran, pues los trolls, como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba o vuelven a la materia montañosa de la que están hechos y nunca más se mueven. Gandalf ayuda a Bilbo a descender de un arbusto espinoso y entonces Bilbo entiende que ha sido la voz del brujo la que ha tenido a los ogros discutiendo y peleando por naderías hasta que la luz asomó y acabó con ellos. Lo siguiente es desatar los sacos y liberar a los enanos. Están casi asfixiados y muy fastidiados. Buscan en la caverna de los trolls por si algo les resulta de utilidad y descubren muchas espadas de diversa forma y tamaño. 2 les llaman particularmente la atención por las hermosas vainas y las empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin toman una cada uno y Bilbo un cuchillo con vaina de cuero. Sintieron ganas de desayunar y, hambrientos como estaban, no hicieron ascos a lo que habían sacado de las despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco, pero ahora tenían pan, queso, gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Luego se durmieron, pues la noche no había sido tranquila y no hicieron nada hasta la tarde. Enseguida vuelven a montar y trotan otra vez por el camino hacia el este. No cantan ni cuentan historias aquel día. Han empezado a sentir que el peligro está bastante cerca y a ambos lados. Atraviesan tierras inhóspitas y valles tenebrosos, pero al fin alcanzan el hermoso valle de Rivendell, donde les reciben los elfos con canciones, y Elrond, el jefe de todos ellos, les invita a su casa. Todo marcha bien hasta que un día se encuentran con una tormenta de truenos. Más que una tormenta, es una batalla de truenos. Pasan la noche al abrigo de una roca. Bilbo tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza, pero buscando un lugar mejor encuentran una gruta seca a donde se trasladan con los ponis y todo. En mitad de la noche, cuando todos duermen, Bilbo se despierta con un horrible sobresalto y se encuentra que se ha abierto una gran grieta al fondo de la cueva y apenas si tiene tiempo de ver la última de las colas de los ponis que desaparecen en la sombra. Lanza un chillido estridente y afuera saltan montones de trasgos, por lo menos 6 por cada enano, y los apresan a todos y los llevan por la hendidura. Pero no a Gandalf, que en un segundo provoca un destello terrorífico como un relámpago en la cueva y mientras varios trasgos caen muertos, desaparece. Los enanos y el hobbit son encadenados y arrastrados hasta el rincón más alejado de la caverna. Allá entre las sombras, sobre una gran piedra lisa, estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme, y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor, blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. El gran trasgo pregunta a los enanos quiénes son, y Thorin le dice que van de viaje a visitar a sus parientes, que viven del lado oriental de esas hospitalarias montañas. Entonces, uno de los trasgos le pide que explique ese rayo que ha matado a varios de los suyos, y enseña la espada de Thorin. El gran trasgo da un aullido de rabia realmente horrible porque reconoce la espada al momento. En otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos. La habían denominado Orcrist y en de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora. Les llaman asesinos y amigos de los elfos, y el gran trasgo tiene tanta rabia que salta del asiento y se lanza con la boca abierta hacia Thorin.
Justo en ese momento, todas las luces de la caverna se apagaron y la gran hoguera se convirtió, ¡puf!, en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos, alaridos y maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces eran indescriptibles. De repente, una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto, y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. Es Gandalf, que guía a todos hacia la salida y vuelve a sacar la espada que arde con una furia centelleante por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva. Corta las cadenas de los trasgos y libera a todos los prisioneros. Se empiezan a oír ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos, en los pasadizos, acercándose cada vez más. Los enanos se ponen en marcha hacia los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dan cuenta, apagan las antorchas y se deslizan pisando con cuidado, casi tan silenciosos como murciélagos. Ni Bilbo, ni los enanos, ni siquiera Gandalf los oyen llegar, ni tampoco los ven. De repente Dori, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad. Gritó y cayó, y el hobbit rodó de los hombros de Dori a la negrura, se golpeó la cabeza contra una piedra y no recordó nada más. Dicen que Tolkien, mientras corregía unos exámenes de sus alumnos, tuvo una breve idea que quedó anotada en uno de aquellos exámenes. Era una sola frase. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. En el verano de 1911, Tolkien viajó a Suiza con otros 12 compañeros y la experiencia en los Alpes le sirvió de inspiración para relatar la travesía de Bilbo Bolsón a través de las montañas nubladas en El Hobbit, donde Tolkien incluyó la semilla de lo que sería El Señor de los Anillos, el Anillo Único, un pequeño aro de oro que dio lugar a la saga fantástica más grande de todos los tiempos. Durante la Gran Guerra, Tolkien participó como segundo teniente de los fusileros de Lancashire y en la batalla del Somme, donde fue gravemente herido. Como Robert Graves y varios autores ingleses, regresó de Francia convertido en un auténtico pacifista. Cuando Bilbo abre los ojos, está en la absoluta oscuridad. Se incorpora muy lentamente y anda a tientas hasta tropezar con la pared del túnel. Trata de orientarse de algún modo y se arrastra largo trecho hasta que de pronto toca con la mano algo que parece un anillo pequeño, frío y metálico en el suelo del túnel. Casi sin darse cuenta, se mete la sortija en el bolsillo. No avanza mucho más. Se sienta en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Y luego decide que tiene que continuar. Empieza a bajar, siempre adelante, hasta que está más cansado que cansado. De pronto se encuentra trotando en un agua fría como el hielo. No se atreve a meterse en el agua, a oscuras. No sabe nadar. Aquí abajo, junto al agua lóbrega, vivía el viejo Gollum, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Gollum, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago, pues lago era ancho, profundo y mortalmente frío. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua, no él. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne. Gollum vive en verdad en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observa a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopios. Bilbo no puede verlo mientras Gollum lo mira, perplejo. Gollum se mete en el bote y se aleja de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se siente desconcertado, como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto, asoma Gollum, que cuchichea y sisea. Bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huele un banquete selecto. Por lo menos nos daría para un sabroso bocado. ¡Gollum! Y cuando dijo Gollum, hizo con la garganta un ruido horrible, como si engullera.
Y así fue como le dieron ese nombre, aunque él siempre se llamaba a sí mismo Precioso mío. El hobbit da un brinco cuando oye el siseo y de repente ve los ojos pálidos clavados en él. Gollum le pregunta quién es. Bilbo saca su espada y le cuenta quién es. Gollum le pregunta si le gustan los acertijos. Tendría que competir con nosotros, precioso mío. Si Precioso pregunta y él no responde, nos lo comemos, precioso mío. Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera. Le enseñamos el camino de la salida. Sí. Bilbo acepta. Y así empiezan a intercambiarse adivinanzas cada vez más complejas que ambos van acertando siempre. Hasta que a Bilbo no se le ocurre ninguna más. Está cansado y lo único que se le ocurre es preguntar qué tiene en el bolsillo. Gollum no logra acertar lo que Bilbo tiene en el bolsillo, que es el anillo que ha encontrado. Gollum no logra acertar y Bilbo le dice que ha perdido y que ha prometido llevarle hasta la salida, pero Gollum dice que primero tiene que recoger algunas cosas y se marcha remando a su isla. Gollum está enfadado y hambriento. Es una miserable y malvada criatura. En su isla, en un escondrijo, guarda un anillo de oro, un anillo precioso. Mi regalo de cumpleaños. Eso es lo que ahora queremos, sí, lo queremos. Lo quería porque era un anillo de poder. Y si os lo poníais en el dedo, erais invisible. Solo a la plena luz del sol podrían veros, y solo por la sombra temblorosa y tenue. Mi regalo de cumpleaños llegó a mí. El día de mi cumpleaños. Precioso mío. Gollum quiere ponerse el anillo para acercarse a Bilbo sin que le vea y comérselo. Bilbo cree que Gollum no va a volver. Aún así, espera un rato, pues no tiene ni idea de cómo encontrar solo el camino de salida. De pronto oye un chillido. Un escalofrío le baja por la espalda. Gollum maldice y se lamenta en las tinieblas, no muy lejos. Está en su isla, revolviendo aquí y allá, buscando y rebuscando en vano. Gollum grita que tienen que buscarlo. Entonces, la mente de Gollum caza en el aire un presentimiento y vuelve a preguntar a Bilbo qué tiene en su bolsillo. Bilbo ve dos pequeños puntos de luz que lo observan. A medida que la sospecha crece en la mente de Gollum, la luz le arde en los ojos con una llama descolorida. El anillo estaba muy frío cuando se le deslizó de pronto en el dedo índice, con el que tanteaba buscando. El siseo estaba detrás, muy cerca. Bilbo se volvió y vio los ojos de Gollum como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente. Aterrorizado, intentó correr más rápido y cayó cual largo era, con la pequeña espada debajo del cuerpo. En un momento, Gollum estuvo sobre él, pero antes que Bilbo pudiese hacer algo, recuperar el aliento, levantarse o esgrimir la espada, Gollum pasó de largo sin prestarle atención, maldiciendo y murmurando mientras corría. Bilbo tiene en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza. El anillo funciona, te hace invisible. Gollum ha pasado de largo. Se dirige a la salida buscando a Bilbo y Bilbo sigue a Gollum hasta que con un salto se pone por delante y corre tanto como le aguantan las piernas, dobla el último recodo y se encuentra en medio de un espacio abierto donde la luz, después de todo aquel tiempo a oscuras, parece deslumbrante. Es una puerta de piedra, entornada y vigilada por trasgos. Para Bilbo es horrible atravesar esa zona abarrotada de trasgos. Escapa a gatas hacia la puerta y sale sin que nadie pueda verle. No sabe dónde está. Sigue adelante hasta que el sol empieza a hundirse en el poniente detrás de las montañas. Continúa caminando hasta que oye voces. Son los enanos y Gandalf. Y justo en ese momento están hablando de él. Cuando aparece entre ellos, todos saltan de la sorpresa. Luego hay gritos de alegría. Tras contarse unos a otros lo que ha pasado, Gandalf propone seguir adelante. Están demasiado al norte y deben llegar a la falda de la montaña. Luego de lo que pareció siglos más, salieron de pronto a un espacio abierto sin árboles. La luna estaba alta y brillaba en el claro. De algún modo, todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar agradable, aunque no se veía nada sospechoso.
De súbito oyeron un aullido, lejos, colina abajo, un aullido largo y estremecedor. Le contestó otro, lejos, a la derecha, y muchos más cerca de ellos, luego otro, no muy lejano a la izquierda. Eran lobos aullando a la luna, lobos que llamaban a la manada. Gandalf ordena que se suban a los árboles y poco después aparece una manada entera que gruñe alrededor del árbol y salta hacia el tronco, los ojos encendidos y las lenguas fuera. Los lobos guargos y los trasgos colaboran a menudo en acciones perversas y se reparten el botín. A veces los trasgos cabalgan en lobos. Los guargos han acudido para reunirse con los trasgos y los trasgos llegan tarde por la muerte del gran trasgo. Los guargos no tienen intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escape. Gandalf arranca unas piñas enormes de las ramas, las prende fuego y se las lanza a los lobos. Si una chispa les toca la piel, se les pega y les quema. A lo lejos, el Señor de las Águilas se pregunta qué es todo ese alboroto. Se eleva en el aire, vuela en círculos, arriba en el cielo y observa el anillo que han formado los guargos. Esa noche el Señor de las Águilas tenía mucha curiosidad por saber qué se estaba tramando, de modo que convocó a otras águilas y juntas volaron desde las cimas y trazando círculos lentamente, siempre girando y girando, bajaron y bajaron y bajaron hacia el anillo de los lobos y el sitio en que se reunían los trasgos. Cuando los trasgos llegan corriendo y aullando y ven el panorama, deciden quemar los árboles donde están subidos los enanos, Gandalf y Bilbo. De pronto, un anillo de humo y llamas rodea a los enanos. El árbol de Gandalf está empezando a arder. En aquel preciso momento, el Señor de las Águilas se abalanza desde lo alto, abre las garras, se apodera de Gandalf y desaparece. Hay un clamor de cólera y sorpresa entre los trasgos. Luego, el resto de las águilas hace lo mismo con los demás. Por la noche, al fin, todos pueden comer y reponerse. Y a la mañana siguiente, Gandalf, Bilbo y los enanos, esta vez a lomos de las águilas, son transportados hasta la cima de la colina de piedra, desde el que un sendero de gastados escalones desciende hasta el río. Allí hay una cueva pequeña y acogedora donde el grupo se reúne para discutir qué hacer. Y allí Gandalf anuncia que se tiene que marchar y todos se tienen que preparar para encontrarse con Beorn. «Adiós», dijo Gandalf a Thorin, «y adiós a todos vosotros, adiós. Ahora seguid todo recto a través del bosque, no abandonéis el sendero. Si lo hacéis, hay una posibilidad entre 1000 de que volváis a encontrarlo y nunca saldréis del bosque negro. Y entonces es seguro que ni yo ni nadie volverá a veros jamás». Caminan en fila. La entrada del sendero es una especie de arco que lleva a un túnel lóbrego formado por dos árboles inclinados, demasiado viejos y ahogados por la hiedra y los líquenes colgantes para tener más que unas pocas hojas ennegrecidas. El sendero mismo es estrecho y serpentea por entre los troncos. Pronto, la luz de la entrada es un pequeño agujero brillante allá atrás. Las noches son lo peor. Duermen todos muy juntos y se turnan en la vigilia, y es que solo ven ojos a su alrededor. Tratan de encender fuegos, pero las llamas atraen más ojos y miles de falenas. Siempre tienen hambre, pues cuidan sobremanera las provisiones. Pronto empiezan a sentirse ansiosos. Cuando llegan al río se acuerdan de la advertencia de Beorn. Hay un bote al otro lado y se las ingenian para traerlo y cruzar todos, pero en el último momento de la lobreguez sale un ciervo volador que carga sobre los enanos y hace que Bombur, el más gordito de los enanos, caiga al agua. Cuando logran sacarle, ya está profundamente dormido. Al otro lado del río, todo sigue igual. 4 días después, llegan a un sitio del bosque poblado de hayas. Bombur dormía aún, y ellos estaban muy cansados. A veces oían una risa inquietante y a veces también un canto a lo lejos. La risa era risa de voces armoniosas, no de trasgos, y el canto era hermoso, pero sonaba misterioso y extraño. Y en vez de sentirse reconfortados, se dieron prisa por dejar aquellos parajes con las fuerzas que le restaban. Bombur despierta de súbito y se sienta rascándose la cabeza. Lo único que recuerda es la tertulia en casa del hobbit. Pronto se niega a dar un paso más y se deja caer en el suelo. En ese momento, Balin, que va un poco más adelante, cree ver un destello de luz entre los árboles. Todos miran hacia allí. Parece que allá a lo lejos se ve un parpadeo rojizo en la oscuridad y después otro y otro a un lado. Al fin, es evidente que unas antorchas y hogueras arden bajo los árboles, pero a buena distancia del sendero.
Todos recuerdan demasiado bien las advertencias de Beorn y el mago, pero por fin se precipitan bosque adentro. Escondidos detrás de unos troncos, ven un claro con algunos árboles caídos y un terreno llano. Hay mucha gente allí, de aspecto élfico. Una hoguera arde en el centro y hay antorchas encendidas sujetas a los árboles de alrededor. Pero la visión más espléndida es la gente que come, bebe y ríe alborozada. El olor de las carnes asadas era tan atractivo que, sin consultarse entre ellos, todos se pusieron de pie y corrieron hacia el círculo con la única idea de pedir un poco de comida. Tan pronto como el primero dio un paso dentro del claro, todas las luces se apagaron como por arte de magia. Alguien pisoteó la hoguera, que desapareció en cohetes de chispas rutilantes. Estaban perdidos ahora en la oscuridad más negra y ni siquiera consiguieron agruparse, al menos durante un buen rato. Y así ocurre una y otra vez, hasta que una vez ven un banquete más grande y magnífico. A la cabecera de una larga hilera de comensales está sentado un rey del bosque. El primero que sale es Thorin, pero todo se vuelve a apagar. Bilbo se encuentra corriendo en círculos llamando a todos, pero se queda solo en una oscuridad y un silencio completos. Así que se sienta con la espalda contra un árbol y de pronto siente que algo lo toca. Algo como una cuerda pegajosa y fuerte. Trata de moverse y descubre que tiene las piernas ya sujetas por aquella misma especie de cuerda. Una gran araña que ha estado ocupada en atarlo aparece por detrás y se precipita sobre él. Bilbo solo veía los ojos de la criatura, pero podía sentir el contacto de las patas peludas mientras la araña trataba de paralizarlo con vueltas y más vueltas de aquel hilo abominable. Fue una suerte que volviese en sí a tiempo. Pronto no hubiera podido moverse, pero antes de liberarse tuvo que sostener una lucha desesperada. Rechazó a la criatura con las manos. Estaba intentando envenenarlo para mantenerlo quieto, como las arañas pequeñas hacen con las moscas, hasta que recordó la espada y la desenvainó. Bilbo acaba con la araña y por alguna razón matar a una araña gigante, él, totalmente solo, en la oscuridad, sin la ayuda del mago o de los enanos o de cualquier otra criatura, es muy importante para Bilbo. Decide llamar a su espada Aguijón. Se pone a buscar a sus amigos, se pone el anillo antes de ponerse en marcha y por eso las arañas no lo ven acercarse. Bilbo ve de pronto una espesa sombra negra. Es una confusión de telarañas superpuestas donde las arañas vigilan a los enanos, totalmente envueltos en sus redes. Bilbo ve que está en lo que parece el lecho de un arroyo. Hay muchas piedras. Bilbo es un tirador de piedras bastante bueno y empieza a tirar piedras a las arañas que no saben quién les está atacando. Consigue alejarlas de su nido, pero lo más difícil es rescatar a sus compañeros. Si corta la cuerda que los sostiene caerán, pero prefiere eso a que vuelvan las arañas. Los libera a todos y corren por el bosque hasta que llegan al círculo en el que han ardido los fuegos de los elfos. Se quedan allí un rato resollando y jadeando. Sabían demasiado bien que si no hubiese sido por el hobbit, todos estarían ya muertos, y se lo agradecieron muchas veces. Algunos de ellos incluso se pusieron en pie y lo saludaron inclinándose hasta el suelo, aunque el esfuerzo los hizo caer y durante un rato no pudieron incorporarse. Saber la verdad sobre las desapariciones no disminuyó de ningún modo la opinión que Bilbo les merecía, pues entendieron que tenía ingenio y también suerte y un anillo mágico, y las tres cosas eran bienes muy útiles. En verdad lo elogiaron tanto que Bilbo llegó a sentir que había algo en él de aventurero audaz. De pronto se dan cuenta de que falta uno. Thorin no está con ellos, pero es que Thorin ha sido capturado mucho antes que ellos. Los elfos del bosque se le echaron encima y lo ataron y se lo llevaron, porque las gentes de los banquetes eran elfos del bosque. Los elfos no son malos, pero desconfían de los desconocidos. Son distintos de los altos elfos del poniente, estos son más peligrosos y menos cautos. En una gran cueva, algunas millas dentro del bosque negro, en el lado este, vive el más grande rey de los elfos. La cueva del rey es el palacio, un sitio seguro para guardar los tesoros y una fortaleza contra el enemigo. Es también la mazmorra de los prisioneros. Allí arrastran a Thorin y arrastran a todos los demás enanos después de capturarlos en el bosque. Les dan buena comida y bebida en abundancia. El único que queda libre y que se mueve como quiere es Bilbo, porque lleva puesto el anillo. Eso sí, no le dan de comer.
Bilbo descubre que por una escotilla sacan diariamente los barriles vacíos hacia el río, y esa escotilla está al lado de las mazmorras, así que una noche que el carcelero se emborracha, libera a todos y se escapan escondidos en los barriles, y así llegan hasta la ciudad del lago, donde Thorin pide ver al gobernador. Pronto se ponen de nuevo fuertes y gordos. En una semana están ya casi repuestos, con ropa fina de color apropiado, las barbas peinadas y recortadas y el paso orgulloso. Thorin camina y mira a todo el mundo como si el reino estuviese ya reconquistado y Smaug cortado en trozos pequeños. A los 15 días, Thorin empieza a pensar en la partida. Habla con el gobernador y los consejeros de la ciudad y les dice que pronto él y su compañía marcharán otra vez a la montaña, y el gobernador les muestra su apoyo y toda la ayuda que pueda darles, y le dice que confía en su gratitud cuando reconquista el reino. Durante 2 días enteros remaron aguas arriba y se metieron en el río rápido, y todos pudieron ver entonces la montaña solitaria que se alzaba imponente y amenazadora ante ellos. La corriente era turbulenta e iban despacio. Al término del día tercero, unas millas río arriba, se acercaron a la orilla oeste o izquierda y desembarcaron. Saben que están aproximándose al final del viaje y que podría ser un final muy espantoso. Han llegado a la desolación del dragón y a los últimos días del año. Alcanzan la falda de la montaña sin tropezar con ningún peligro ni con otro rastro del dragón que aquel desierto alrededor de la guarida. La montaña se alza oscura y silenciosa ante ellos, y siempre más alta. Tienen que buscar la puerta oculta en la que han puesto todas sus esperanzas. Día tras día vuelven sin éxito al campamento, pero por fin, de modo inesperado, encuentran lo que están buscando. Bilbo descubre unos toscos escalones y el rastro de una senda estrecha, a veces oculta, a veces visible, que lleva a la cresta sur y luego hasta un saliente todavía más estrecho que bordea hacia el norte la cara de la montaña hasta que la pared se abre y entran entonces en una pequeña nave de paredes abruptas y el suelo cubierto de hierbas, tranquila y callada. La entrada no puede ser vista desde abajo. Tardan días y días hasta descubrir el lugar donde introducir la llave. Durante un largo rato, los enanos permanecieron inmóviles en la oscuridad ante la puerta y discutieron, hasta que al final Thorin habló. Ha llegado el momento de que nuestro estimado señor Bolsón, que ha probado ser un buen compañero en nuestro largo camino y un hobbit de coraje y recursos muy superiores a su talla, y si se me permite decirlo, con una buena suerte que excede en mucho la ración común, ha llegado el momento, digo, de que lleve a cabo el servicio para el que fue incluido en la compañía. Ha llegado el momento de que el señor Bolsón gane su recompensa. Porque a Bilbo Bolsón se le ha prometido una 14ª parte de todo lo que encuentren. Las estrellas aparecen detrás de él en un cielo pálido y cruzado por nubes negras cuando el hobbit se desliza por el portón encantado y entra sigiloso en la montaña. Avanza con una facilidad que esperaba. Se arrastra en silencio hacia abajo, abajo en la oscuridad, temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda en la cara menuda. Ya es un hobbit muy distinto del que escapó corriendo de bolsón cerrado sin un pañuelo de bolsillo. A medida que avanza, hace más calor en el túnel. Algo, además, comienza a resonarle en los oídos, una especie de burbujeo como el ruido de una gran olla que galopa sobre las llamas, mezclado con un retumbe como el ronroneo de un gato gigantesco. En este mismo momento, Bilbo se detuvo. Seguir adelante fue la mayor de sus hazañas. Las cosas tremendas que después ocurrieron no pueden comparársele. Libró la verdadera batalla en el túnel, a solas, antes de llegar a ver el enorme y acechante peligro. Ante él yace el inmenso y más profundo sótano o mazmorra de los antiguos enanos, en la raíz misma de la montaña. Un gran resplandor se alza en la parte cercana del piso de piedra, el resplandor de Smaug. Allí yace un enorme dragón áureo rojizo que duerme profundamente. Debajo del cuerpo y las patas y la larga cola enroscada y todo alrededor, extendiéndose lejos por los suelos invisibles, hay incontables pilas de preciosos objetos, oro labrado y sin labrar, gemas y joyas y plata que la luz tiñe de rojo. Smaug
yace con las alas plegadas como un inmenso murciélago medio vuelto de costado. Decir que Bilbo se queda sin aliento no es suficiente. Bilbo había oído antes relatos y cantos sobre tesoros ocultos de dragones, pero el esplendor, la magnificencia, la gloria de un tesoro semejante no ha llegado nunca a imaginarlos. El encantamiento lo traspasa y le colma el corazón, y entonces entiende el deseo de los enanos. Con todo el cuidado, coge un copón y sale de allí corriendo. Los enanos aún se pasaban el copón de mano en mano y charlaban animados de la recuperación del tesoro, cuando de repente algo retumbó en el interior de la montaña, como si un antiguo volcán se hubiese decidido a entrar otra vez en erupción. Detrás de ellos, la puerta se movió acercándose, y una piedra la bloqueó impidiendo que se cerrara. Pero desde las lejanas profundidades y por el largo túnel subían unos horribles ecos de bramidos y de un andar pesado que estremecía el suelo. El dragón ha notado al despertar la falta de una de las piezas del tesoro. Su ira es indescriptible. Buscar por toda la montaña hasta atrapar al ladrón y despedazarlo y pisotearlo es el único pensamiento de Smaug. Sale por la puerta, se eleva ardiendo en el aire y se posa en la cima de la montaña envuelto en un fuego rojo y verde. Habrían muerto todos si no fuese porque Bilbo les hace entrar por la puerta secreta. Smaug aparece como un rayo desde el norte, lamiendo con fuego las laderas de la montaña, batiendo las grandes alas en el aire que ruge como un huracán. Durante toda la noche oyen una y otra vez el creciente fragor del dragón que vuela y pasa junto a ellos y se pierde dando vueltas y vueltas a la montaña, buscándolos en las laderas. Smaug piensa que unos hombres han venido del río y el lago, escalando la ladera de la montaña desde el valle, así que decide vengarse. Mientras, los enanos, que ya no pueden salir por la puerta secreta, deciden atravesar los túneles para buscar otra salida. Llegan hasta el tesoro. Smaug en ese momento está atacando la ciudad. Atraviesan todos los pasillos que Thorin reconoce hasta llegar a la puerta, al otro lado de la montaña. Si ahora deseáis, como los enanos, saber algo de Smaug, tenéis que retroceder a la noche en que destrozó la puerta y, furioso, se alejó volando. 2 días antes. Los hombres de Esgaroth, la ciudad del lago, están casi todos dentro de las casas cuando aparece en el cielo el dragón. Sus fauces desprenden fuego, lo arrasa todo. Una compañía de arqueros se mantiene aún firme entre las casas en llamas. Bardo es el capitán. Cuando el dragón desciende de nuevo, más bajo que nunca, Bardo tensa su arco con una flecha negra que vuela desde la cuerda hasta el pecho izquierdo, donde nace la pata delantera. En ese hueco se hunde la flecha y allí desaparece con un chillido que ensordece a los hombres, derriba árboles y desmenuza piedras. Smaug se precipita a tierra desde las alturas. Cayó estrellándose en medio de la ciudad. Los últimos movimientos de agonía lo redujeron a chispas y resplandores. El lago rugió. Un vapor inmenso se elevó, blanco en la repentina oscuridad bajo la luna. Hubo un siseo y un borboteante remolino. Y luego silencio. Y ese fue el fin de Smaug y de Esgaroth, pero no de Bardo. Bardo va a ver a Thorin, a anunciarle la muerte de Smaug y a pactar con él para repartirse el tesoro y ayudar a reconstruir la ciudad. Pero Thorin no quiere pactar. Se avecina la guerra. Los ejércitos unidos de los hombres del lago y los elfos corren hacia la montaña. Por otro lado, Dain y más de 500 enanos, apresurándose desde las colinas de hierro, están a unos 2 días de camino del valle. El tesoro puede ser la perdición de Thorin, que no quiere ceder ni entender ni compartir. Gandalf aparece justo en ese momento para anunciar que una sombra crece con terrible rapidez, una nube negra que cubre el cielo, una inmensa nube de pájaros tan densa que no hay luz entre las alas. Llega Bolgo del Norte, el trasgo cuyo padre los enanos mataron en Moria. Montan en lobos y los wargos vienen detrás. Los murciélagos se ciernen sobre el ejército como una nube de langostas. El asombro y la confusión cae sobre todos. Mientras Gandalf habla, la oscuridad no deja de crecer. Los elfos gritan con muchas voces. Así empezó una batalla que nadie había esperado. La llamaron la Batalla de los 5 Ejércitos. Y fue terrible. De una parte luchaban los trasgos y los lobos salvajes, y por la otra, los elfos, los hombres y los enanos. Así fue como ocurrió.
Es una batalla terrible. Bilbo no ha pasado nunca por una experiencia tan espantosa y que luego odiara tanto. Muy pronto se pone el anillo y desaparece de la vista, aunque no de todo peligro. Se instala en la colina del Cuervo entre los elfos. También Gandalf está allí sentado en el suelo como meditando, preparando quizá el último soplo de magia antes del fin. De pronto llegan las águilas, unas huestes muy numerosas. Bilbo grita contento, pero en ese momento una piedra cae y le golpea con fuerza el yelmo y el hobbit se desploma y no ve nada más. No asiste a la victoria. Cuando se recobra está literalmente solo, tendido en las piedras planas de la colina del Cuervo. Como lleva el anillo puesto, nadie se ha dado cuenta de que está allí. Nada más quitárselo, ve llegar a un hombre que está buscándole. Le llevan a una tienda del valle donde está Gandalf con el brazo en cabestrillo y donde yace Thorin, escudo de roble, a punto de morir por las heridas recibidas. Bilbo hincó una rodilla, ahogado por la pena. «Adiós, rey bajo la montaña», dijo. «Es esta una amarga aventura si ha de terminar así, y ni una montaña de oro podría enmendarla. Con todo, me alegro de haber compartido tus peligros. Esto ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer». Bilbo se va solo, se sienta fuera arropado con una manta y llora hasta que se le enrojecen los ojos y se le enronquece la voz. Sobre la tumba de Thorin, el rey elfo pone a Orcrist, la espada élfica que habían arrebatado al enano cuando lo apresaron. Se dice en las canciones que brilla en la oscuridad cada vez que se aproxima un enemigo y así la fortaleza de los enanos no puede ser tomada por sorpresa. Allí, Dain, hijo de Nain, vivió desde entonces y se convirtió en rey bajo la montaña, y con el tiempo muchos otros enanos vinieron a reunirse alrededor del trono en los antiguos salones. Del tesoro, Bardo envía gran cantidad de oro al gobernador de la ciudad del lago y recompensa con largueza a seguidores y amigos. Al rey de los elfos le da las esmeraldas de Girion, las joyas que él más amaba. A Bilbo le da 2 pequeños cofres, uno lleno de plata y otro lleno de oro. Bilbo emprendió la larga marcha hacia el hogar. Pasó muchos infortunios y aventuras antes de estar de vuelta. El yermo era todavía el yermo, y había allí otras cosas en aquellos días, además de trasgos. Pero iba bien guiado y custodiado. El mago estaba con él, y Beorn lo acompañó una buena parte del camino, y nunca volvió a encontrarse en un apuro grave. El primer día de mayo, Bilbo llega al borde del valle de Rivendell. Pronto pierde toda huella de cansancio en aquella casa y no tarda en bromear y bailar tarde y temprano con los elfos del valle. Sin embargo, aún este sitio no puede demorarlo por mucho tiempo más. Al cabo, pues, de una semana, le dice adiós a Elrond y se aleja cabalgando con Gandalf. Y como todas las cosas llegan a término, un día divisan el país donde Bilbo nació y creció. En su agujero hay una gran conmoción. Bilbo ha sido declarado presuntamente muerto y sus cosas se han subastado, así que la vuelta del señor Bilbo Bolsón crea todo un disturbio. El oro y la plata los gastó en generosos presentes, tanto útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas desagradables. Una tarde otoñal, algunos años después, llegan Gandalf y un enano a visitarle. Se ponen a hablar de los tiempos que han pasado juntos. Gandalf le cuenta a Bilbo cómo están las cosas por la montaña y la ciudad del lago. Bilbo comenta que al final las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera. «Claro», dijo Gandalf. «¿Y por qué no tendrían que cumplirse? No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran. No supondrás, ¿verdad?, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte para tu beneficio exclusivo. Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho. Pero en última instancia, eres solo un simple individuo en un mundo enorme». «Gracias al cielo», dijo Bilbo riendo, y le pasó el pote de tabaco. Y así les hemos contado El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Hemos seguido la edición de Minotauro, con traducción de Manuel Figueroa. Gracias por estar ahí
y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Gómez y José Antonio Páramo, y la participación de Olga Hernán Gómez, ambientación musical de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo, y en las redes Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER. La radio.